Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La Sala del Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública. La iniciativa contó con 35 votos a favor, 5 rechazos y 2 abstenciones. Ahora pasará a la Cámara de Diputados para ser justamente discutido y posteriormente votado este mismo informe de la Comisión Mixta. Cabe precisar que el proyecto se impulsó durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera y ahora la administración del presidente Boric lo retomó siendo una prioridad. Tras la aprobación, la ministra Carolina Toá valoró el respaldo y reiteró el compromiso por parte del Ejecutivo. De esta forma, el proyecto avanza entonces a la sala de la Cámara de Diputados. Vamos a la mesa de conversación. Y como es habitual en días martes, salvo que haya excepciones por votaciones o lo que fuere, pero es día martes, así que mantenemos la habitualidad. Saludamos a Rodrigo Arellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Matías. Y la doctora Nerea Palma, académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes los martes. Igualmente, pues. Oiga, tomándonos de la introducción, ¿qué cambia? ¿Quién ve? ¿En qué beneficia? ¿En qué es? Voy a decir, no es que yo lo diga, porque además que importaría que yo lo dijera, un volador de luces para algunos, o que es un gran anuncio pero no tendrán grandes efectos, un Ministerio de Seguridad. Insisto, hay gente que piensa de los dos, por eso lo planteo. ¿Nerea? Sí, bueno, en realidad, claro, están estas dos visiones, ¿cierto? Que en general agrandar el tamaño del Estado, hay quienes están en contra, evidentemente, no solamente por el gasto de recursos que eso implica, sino también, en general, agregar más burocracia al Estado. Está esa postura, y está la postura, por otro lado, de que hacer más grande el Estado puede hacer más eficiente el uso de recursos que son limitados en algo más específico, dividir ministerios en temas más específicos para así poder aprovechar bien los recursos estatales. Y lo cierto es que en realidad las dos visiones evidentemente que tienen aspectos muy razonables, es decir, no por crear un ministerio se va a combatir o se va a acabar, ¿cierto? Por ejemplo, una eventual crisis de seguridad, así como crear un ministerio de la mujer no va a erradicar la desigualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo. Lo que evidentemente, el punto que se hace acá, me parece a mí, y que es importante tener en consideración, es que sí que es verdad que hay que tener una visión de Estado con respecto a la seguridad ante los nuevos desafíos que hemos visto, que sin duda alguna han sobrepasado no solamente a este gobierno, sino que diría al anterior gobierno también, pero porque no fuimos capaces de imaginarnos, tampoco tenemos una bolita de cristal, los desafíos que tenemos ahora. Milei estaría impactado y destruido con esta nueva noticia, pero tiene una cosa positiva, y hay que ser también honesto y justo con la génesis de este proyecto. Este es un proyecto que también surge una idea en el gobierno de Michelle Bachelet y que se materializa como proyecto de ley en el gobierno del presidente Piñera y que Carolina Toá lo abraza y lo hace y lo convierte en prioridad dentro de su gobierno. Es lograr separar la función política de la función técnica de la seguridad. Tener un ministro de Interior, cuya función también es ser vicepresidente de la República, que tiene responsabilidades de carácter política muy relevantes, con mucha pega, con mucho trabajo, y entregar a otra persona, me imagino que con características mucho más técnicas y que enfrente, o sea, netamente el tema de seguridad, yo creo que puede dar la especialización de ese cargo un beneficio al país. ¿Cierto? Trae una mala noticia que crezca el Estado, yo tampoco estoy muy de acuerdo en que crezca, pero creo que en este caso, si se hace prudentemente y racionalmente, se puede justificar, Matías. Ahora, las decisiones técnicas en materia de seguridad no son acaso súper políticas en muchos aspectos. Entonces, pensar que se separan como si el ministro del Interior o ministra del Interior solamente a lo político, que podemos hablar de eso después, y lo que diga este señor o señora que está a cargo de la seguridad como ministra, ¿acaso en Argentina, por ejemplo, que hay Ministerio de Seguridad? Patricia Bullrich no es una política por excelencia, candidata presidencial, líder política, porque cuando tienes que tomar una medida de fuerza... Sí, pero tiene su foco en seguridad. No lo tiene en ser vicepresidenta del presidente, no lo tiene en su foco en relacionarse con los partidos de gobierno, no lo tiene en negociar en el Congreso, independiente de lo que haga el ministro. ¿Esto no puede Elizalde. ser una subsecretaría de seguridad?
Bueno, ya la tenemos algo parecido, pero al parecer la crisis que hemos vivido en los últimos años da pie para tratar de incorporar más recursos, especializar el ministerio y separar estas funciones, la política. El uso de la fuerza en seguridad, de la fuerza pública, me refiero, a veces toca o tiene efectos políticos tan grandes que no tener una mirada política y pensar que solamente va a ser técnico, ¿no es acaso una inocencia o no entender la política en su real dimensión práctica? Es que ¿sabes lo que me pasa a mí, Matías? Me pasa que yo creo que en este tipo de debates se confunde mucho crear un ministerio con para agrandar capacidad estatal. Porque lo cierto es que en general lo que nos muestra la evidencia comparada, y no solamente ahora, sino que desde que se creó el Estado-Nación en América Latina, es que la capacidad estatal de los países latinoamericanos es bastante deficiente en relación, por ejemplo, a los países europeos. Entonces, creando un ministerio adicional, no vamos a tener una capacidad estatal que me parece a mí va a marcar quizás una diferencia significativa, por ejemplo, en el combate de la delincuencia, sobre todo en el corto plazo. Así como, por ejemplo, no ha aumentado el gasto en ciencia creando un ministerio de ciencia. Entonces, no necesariamente hay un correlato con la creación de un ministerio con resultados. Y eso Por eso la pregunta... Sí. Pero más allá de lo técnico, yo creo que el concepto, quizás yo me equivoqué al usarlo, es especializarlo. Una persona que esté abocada 100% a eso. Hoy en día la ministra, toda, sabemos la cantidad de mochila que lleva sobre su hombro. Y a lo mejor separando esas dos funciones, que es lo que yo creo que se busca con este proyecto, es justamente darle la prioridad a un tema que vemos que día a día el Estado chileno ha estado fracasando en la lucha contra la delincuencia. Quiero cambiarles un poco de tema porque ha sido discusión y es muy interesante la comparecencia de los asesores del gobierno del presidente Boric ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para el caso Monsalve. Sí. Y se ha generado toda una polémica que viene de principio y viene de fundamento en la opción que tomó el jefe de los asesores de segundo piso, Miguel Crispi, en cuanto a decir que hay materias que son privadas, la conversación de él con el presidente, y que aunque le pregunten 21 veces, que fue el caso exacto, sí, 21 veces va a responder lo mismo. No hay cosas que quedan en el ámbito de lo privado. Y alguien dice, no, usted es un funcionario público. En fin, ¿qué opinión tienen ustedes al respecto, Nere? Evidentemente se entiende la crítica a que se necesita transparencia y se necesita voluntad para poder responder ese tipo de preguntas. Pero lo cierto es que el jefe de asesores, que ahora es Miguel Crispi, pero independientemente de la persona que sea, más allá del nombre, es evidentemente una persona que tiene tremenda, que el presidente o la presidenta de turno le tiene tremenda confianza y pueden estar discutiendo cuestiones de Estado que pueden estar relacionadas con la seguridad intrínseca del Estado. Y no necesariamente porque un diputado o una diputada le pregunte exactamente qué fue lo que hablaron, el asesor va a estar obligado a responder esa pregunta. A mí me parece, y dado todos los antecedentes que conocemos, que el jefe de asesores, Miguel Crispi, no está bajo ninguna obligación de responder exactamente qué es. ¿La ley de transparencia no? Bueno, ahora, si es que se llega a una investigación o, por ejemplo, un sumario, aunque no están las condiciones para que eso ocurra, pero si es que llega a haber eso, eso es otra discusión. Pero ante una pregunta, me parece del todo coherente que hayan cosas que simplemente el jefe de asesores, por el nivel de discusiones que tiene con el presidente de la República, simplemente no pueda responder. ¿Qué dice Rodrigo? ¿Sabes qué? Yo creo que acá hay varios elementos o varias reflexiones. La primera, yo creo que una palabra que debe estar de moda, a raíz del tema de ISAPRES también. Las expectativas yo creo que juegan en contra. Porque aquí el gobierno anunció, y el presidente lo dijo, que iban a concurrir y iban a demostrar total transparencia de todo lo que se ha conversado, todo lo que ha sucedido, para de una forma generar más confiabilidad. Y no sucedió eso. ¿Con motivos o sin motivos? Hay autores que señalan que su calidad de funcionario público lo obliga a entregar antecedentes,
que algunas de las preguntas no tenían que ver con la conversación en particular con el presidente, sino con el contexto, por lo tanto, haberse remitido o haber dicho, me remito a la respuesta anterior, de alguna otra forma genera un manto más de duda a un asesor, o un jefe de asesores que ya está bastante cuestionado en su actuar por el propio Congreso. No es la primera vez que tiene un conflicto con una comisión investigadora, recordemos el caso con Benes también. La vez fue anterior y hubo una manifestación de la Contraloría General de la República respecto a que Miguel Crispi no quería ir, tenía que ir, claro. Pero no necesariamente tenía que contestar todo y no hay que meter al mismo paquete. Nunca hizo mención a que usted está obligado a contestar todo o dar noticia o transparencia total de todo lo que habló con el presidente. No se refirió solo a la Contraloría. De hecho, creo que él dijo, vengo en mi calidad de subsecretario de Desarrollo Social y no en rol de asesor del presidente. En ese momento, dijo. Claro, pero por eso digo que estratégicamente yo creo que ahí tiene un error, Crispi, sabiendo el ánimo que tiene el Congreso contra la figura de él en particular, y no solamente oposición, sino que también parte del oficialismo, me pareció que fue poco inteligente no dar un poquito más de pie, como sí lo hizo Carlos Durán, que hizo una introducción a la presentación, un contexto, minuto, hora, dio más antecedentes de lo que quiso dar Crispi. Yo coincido que hay elementos de Estado que discute el presidente con sus asesores que no son necesariamente públicos, más allá de la ley de transparencia. Ley de transparencia, artículo 21, letra B. Tratándose de antecedentes, ¿en qué momento, cuándo su publicidad de comunicación o conocimiento afecte de debido cumplimiento a las funciones del órgano requerido particularmente? Las únicas causales, disculpen, el artículo 21 dice, las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se pondrá de negar total o parcialmente el acceso a la información son, y en la letra B dice, tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución. La resolución no es de los asesores, es del presidente de la República. Los asesores le prestan o le dan insumos para esa deliberación, sin perjuicio de que los fundamentos de aquella sean públicos después. Pero por la eso ley establece la posibilidad de reserva. Hay elementos que dentro de lo que a lo que buscaba también la comisión investigadora, yo creo que era factible que el jefe de asesores pudiese excusarse bajo esa causal. Tengo la sensación de que no todas las preguntas que respondió o que se excusó valía la pena haber utilizado. Estratégicamente, comunicacionalmente, creo que le jugó una mala pasada porque probablemente esto va a seguir creciendo. De hecho, yo creo que se envió un oficio a Contraloría para ver si tiene que declarar o no declarar las preguntas que no quiso responder. Probablemente va a haber una comisión extraordinaria. Entonces, en vez de cerrar un tema, siento que los asesores del presidente al final le juegan una mala pasada al presidente porque lo siguen abriendo. Entonces, yo creo que pecó de un poquito de secretismo exacerbado en su intervención de ayer después de las 21 opiniones. Creo que ahí se fue un autogol de este grupo de asesores, particularmente Crispi, porque yo creo que Carlos Durán, que no alcanzó a terminar su exposición porque en el fondo hubo mucho tiempo con lo anterior y tampoco pudo exponer la jefa de gabinete, la ministra Toá, dejó abierto un flanco. Y este gobierno no tiene en este momento mucho derecho para tener flanco abierto. ¿Y acaso Nerea no hace la función, si es que abre un flanco, del fusible que a veces el presidente no ha usado? El presidente le gusta poner en el pecho, él sale a las conferencias de prensa, él, a Monsalve lo recibe él, y los buenos oficios indican que hay que poner fusibles para que el presidente o presidenta se mantenga detrás. ¿Acaso aquí no opera eso? ¿No se hace un tejido de fusible ante el presidente? Bueno, al respecto de lo que quería mencionar con el punto anterior, a mí me parece que lo más clave, lo más importante en el caso de la transparencia de este gobierno con respecto al caso Monsalve es entregar todos los antecedentes ante la justicia y me parece un buen antecedente si eso se hace más encima de manera voluntaria. Entonces, desde ese punto de vista, si es que por ABC Miguel Crispi tuviese que concurrir, por ejemplo, a la justicia, me parece evidente que en ese momento es donde tienen que darse todos los antecedentes y evidentemente que las preguntas en esa materia deben ser respondidas. Es que aquí entiendo, no se está buscando, no es materia penal que se está buscando un eventual delito, se está buscando una responsabilidad política. Exacto, pero el punto es que me parece que donde debiese pasar es en la justicia donde eventualmente si es por ABC. Ahí es completamente. Yo agregaría un elemento que siempre uno lo incorpora dentro de estas discusiones y que lamentablemente se reitera. Pero a mí me hubiese encantado
saber, ya no vamos a saber porque es política ficción, pero probablemente con el estándar exacerbado que esta propia generación fue creando y que lamentablemente nosotros también fuimos cómplices de haberlo aceptado, ¿qué hubiese hecho el diputado Crispi si hubiese sido presidente de la comisión interrogando al jefe asesor del presidente Piñera? Te garantizo que hubiese actuado igual de lo que, que hubiese sido la oposición. Si ellos mismos generaron un estándar de exigencia, las autoridades públicas, ellos mismos, o sea, este gobierno me refiero, creó un estándar para castigar denuncias que finalmente vienen con boomerang, que de alguna forma rompieron toda lógica. O sea, el purismo, ¿tú sientes que están cosechando absolutamente, lo que sí, este absolutamente. purismo exacerbado extremo? Sí, yo creo que... ¿A eso te refieres? Sí, yo creo que ellos cosecharon lo que estamos viendo, pero también muchos de nosotros también fuimos cómplices en eso, porque en el minuto nos compramos esos argumentos por temor, por miedo, porque la opinión pública marcaba una diferencia con respecto a lo que había, y nunca sancionamos las denuncias falsas, nunca se atacó profundamente los cuestionamientos ¿cómo se llama?, a denuncias iniciales. Nos comimos una denuncia de un centro de tortura en un minuto y todo el mundo seguía atrás porque valía la denuncia antes que investigar el hecho como debía haber sido. Construimos un ecosistema de que nos fuimos comprando donde la denuncia fue equivalente a la culpabilidad. Absolutamente. En muchos ámbitos, en lo político, en lo personal, en materias de delitos sexuales y en fin. Y eso llévalo a un montón de actuaciones que ha tenido este gobierno. Mientras Rodrigo hablaba, decía, pongamos a Crispi al revés, que fue diputado. Sí. Si hubiese sido diputado en esta pasada y viniera un asesor del entonces presidente Piñera. Que era el jefe asesor del presidente. Pero mira, ahora cuando tú dijiste eso, se me viene a la cabeza la Rulé que se negó a entregar sus correos electrónicos. ¿Recuerdan ustedes? Y era asesor. También aduciendo, si no me equivoco, la privacidad que tenía él como asesor. Es decir, esto no solamente este gobierno, el pasado hubo... Y varios ministros, acuérdate que también hubo un problema con el Ministerio de Salud en la época del COVID. Es verdad. Y tuvo que llegar al Consejo de la Transparencia. Pero si existen temas, Matías, que son esenciales para resguardar el orden público, la razón de Estado, yo no te discuto eso. Yo creo que sí hay temas que los jefes asesores, por algo son asesores, tampoco tienen que hacerlo pública, no tienen por qué exteriorizarlo. Mi punto es, yo creo que él equivocó la estrategia, porque yo creo que ocultó temas que no tenían mayor relevancia, por lo tanto, siguió colocando el tema dentro de la moneda, no lo logró sacar. Y tercero, pongo ese punto, porque creo que es importante que se vaya construyendo una especie de nuevo criterio del que nos fuimos absorbiendo nosotros durante estos últimos años, de que todo tiene que ser público, cuando hay cosas que no tienen que ser públicas porque son de Estado, de que cualquier denuncia tiene validez, cuando no toda denuncia tiene que validez, hasta que un juzgado o un proceso administrativo lo certifique. Entonces, eso creo que es bien relevante. ¿No es el fin de la política si es que se acaba la reserva completamente? Si se acaba la reserva, eso es algo muy delicado porque evidentemente, o sea, pensando en que fuera retroactivo, que sería obviamente muy difícil, evidentemente que pondrían aprietos a todas las personas que han asesorado no solamente a este presidente, sino que presidentes anteriores, porque evidentemente que no estaba dentro de lo que se pensaba que existiese. Ahora bien, es cierto que hay materias de Estado que simplemente no se pueden saber en un periodo de tiempo, al menos durante el gobierno que esté en curso, porque pueden estar ligados con la seguridad del Estado o también pueden estar ligadas con estrategias que estén ligadas, por ejemplo, a materias que se están resolviendo por parte del Ejecutivo, que tiene todo el derecho de resolver. Distinto sí me parece en el caso, por ejemplo, puntual, bien puntual del COVID, me parece que es un poquito diferente pensando en que era una amenaza para la salud pública, sí, evidentemente. Una amenaza sanitaria. Compleja. Exactamente, de una pandemia que no teníamos antecedentes. Lo último tema, aunque no nos quede tanto tiempo, que me gustaría saber, la semana pasada creo que ya esbozamos los primeros elementos que se hablaría sobre la reforma política. Sí. Pero ya ha ido avanzando, ya hay luces, ya de alguna manera empiezan a aparecer las cartas de los jugadores. ¿Qué le ha parecido a ustedes el desarrollo, Nerea, de la reacción frente a las propuestas? Bueno, la verdad es que las propuestas, es que ese un punto crucial me parece a mí que tenemos que preguntarnos necesariamente, no solamente el mundo político, sino que quienes analizamos la política y también quienes nos dedicamos en la academia, en general es cuál es el diagnóstico al que estamos llegando
por la razón o por las razones que se quiere reformar el sistema político, puntualmente, por ejemplo, el sistema electoral. Y me parece que el diagnóstico se está igualando a la fragmentación del sistema de partidos chilenos, cuando en sí misma la fragmentación no necesariamente es un problema. O sea, si tú en tu sistema de partidos generas incentivos a las coaliciones, entonces la cantidad, el número de partidos políticos no necesariamente es un problema. Entonces me parece que el diagnóstico no está del todo claro y por lo tanto las reformas que se proponen, sobre todo en el documento que ha circulado en general, que sería el acuerdo que... El acuerdo del Senado entre el Partido Socialista hasta la UDI. Exactamente. No necesariamente van a dar los resultados que se están esperando, porque el diagnóstico es el que está fallando. Entonces, por ejemplo, se va a disminuir de manera sustantiva la fragmentación política, por ejemplo, con el umbral, con la ley de díscolos y donde se sugiere, pero no se propone nada, teniendo un sistema electoral de características mayoritarias. La verdad es que no necesariamente. ¿No? Es verdad que un sistema electoral mayoritario, que puede ser perfectamente plurinominal, no tiene que ser uninominal, puede reducir la cantidad de partidos políticos, pero no te asegura necesariamente que haya acuerdos. Y lo de los umbrales o la ley antidíscolo, es decir, si yo me inscribí en el Partido Verde y resulta que en la mitad no me conviene seguir con los verdes y me independizo, entonces usted pierde el escaño porque usted llegó aquí con los verdes. ¿Eso, a tu juicio, motiva o desincentiva la fragmentación? ¿O, como dice Nerea, no? Yo tengo una mirada, parece diferente a Nerea con el tema de la fragmentación. Yo creo que la fragmentación, sin los incentivos para efectivamente armar coaliciones, son fatales para la democracia. Primero, más diálogo, retardo, se suben los costos de transacción entre el Ejecutivo y el Legislativo. A mí, al menos, no me gusta. Y cualquier iniciativa que vaya en la medida contraria, creo que es bienvenida. ¿Son las que hemos comentado las mejores? Yo creo que el umbral es muy positivo, creo que le hace bien a sacar partidos. Creo que la ley antidíscolos también ordena, da disciplina partidaria que no lo has tenido. Yo agregaría también modificación al sistema proporcional, que no se va a discutir, probablemente un redistritaje. O sea, yo creo que faltan muchas cosas. Pero, dicho lo anterior, dada la urgencia que tiene nuestro sistema político de no dar respuesta a una serie de demandas, de tener este conflicto permanente entre el gobierno central, el ejecutivo y el legislativo, todo lo que venga yo creo que es bienvenido, sobre todo un año antes de un proceso electoral con efecto inmediato que a mí me sorprende. Creo que le hace bien y en eso partamos por lo que hay acuerdo, tal como lo teníamos en la Comisión Experta, porque yo soy de los que pensaba que no iba a tener ninguna posibilidad de poder llegar a un acuerdo durante un año electoral a alguna modificación a nuestro sistema político, que la verdad que yo soy bastante crítico y creo que está haciendo agua por donde se le mire. Este es un proyecto más bien minimalista, no aspira a grandes bien pequeño, cambios. Hay cosas mucho más profundas que se pueden hacer. Pero va a partir. Y otro elemento que me gustaría que ustedes analizaran desde su perspectiva es la reacción de Evópoli, que ha llamado la atención. Porque Evópoli plantea o propone algo que, si se cumple, lo extingue. Sí. Técnicamente, porque recuerda que está la posibilidad de que tengan 6 parlamentarios. Exacto. Y efectivamente podría jugar. ¿Pero los tiene hoy día? Pero es que eso va a parte de la... Yo creo que están asumiendo que va a haber una negociación que le va a permitir tener ese número para poder de alguna otra forma salvarlo. Igual es incierto, efectivamente. Y habla bien de un partido que está dispuesto a jugar las cartas incluso en contra de su propio beneficio. Entonces, que no está sacando cálculos propios para ellos. Imagino que sí están haciéndolo, pero habla bien de estar dispuesto a llegar a estos consensos cuando efectivamente una norma puede afectarlo, y eso no lo hemos visto quizás en la otra vereda. Entonces, creo que es un buen pie para Evópoli. Sí, o sea, a mí lo único lo que me preocupa son 2 cosas. La primera es que no cualquier reforma es una buena reforma. Y número 2, que... No veamos el voto voluntario. Claro. Y número 2... Hoy día es obligatorio, pero sin multa, porque hay que ir viendo la multa de elección a elección. La próxima elección que viene... Subimos de 40, Matías, a 83 de participación. Acuérdate que esta reforma fue para mejorar el sistema político y tener más participación, y pasó todo lo contrario. Entonces, por eso te digo, tienes razón. Una reforma tributaria.
Sí, es verdad, si no necesariamente una reforma, solo porque hay una reforma, eso va a traer buenos resultados. O sea, eso es lo primero, y ya sea el sistema electoral, sistema político, sistema de pensiones, sistema de salud, donde lo veamos, no necesariamente una reforma va a ser un buen resultado. Y número dos, que en general, si miramos los manuales de reformas electorales, la recomendación número uno es no hacer reforma en año electoral. O sea, es lo primero, porque evidentemente eso se presta para que las reformas se hagan obviamente con la calculadora en la mano. Obvio. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que obviamente no está bajo nuestro control si hay reforma al sistema electoral, al sistema político en general o no, pero en ese caso sería mucho mejor que se hagan reformas muy puntuales, mucho más específicas, que una reforma que transforme el sistema en 180 grados. Dicho eso, creo que las propuestas que estamos viendo no están atacando un problema del sistema político chileno, y es el nivel de individualidad que el sistema hoy día premia. Porque es verdad que se cuentan los votos para sacar los escaños primero por lista. Entonces eso, por ejemplo, de cuestionar que un parlamentario salga electo con un 2%, en verdad no tiene ningún sentido, porque no es porque sacó el 2% que está siendo electo, sino que es lo que se suma a la lista. Lo que sumó la lista. Claro. Entonces, eso hay que decirlo primero. Ahora bien, lo que no se está premiando hoy día es que se mantenga el partido político y los candidatos dentro de los partidos políticos. Una forma muy razonable de solucionar eso, y lo hemos mencionado millones de veces, y por lo menos yo lo voy a seguir mencionando, es votando por listas, la lista completa. Sí, por ejemplo, como se hace en Argentina. Entonces, ¿España no es así? Sí, también. Por ejemplo, entonces, de esa manera lo que tú estás haciendo es que estás obligando a que los candidatos, los políticos respondan al partido y que no se sientan ellos dueños de los votos. Porque si no pierden el escaño. Exacto. Claro. Si el único problema que ahí le dejáis la selección de probablemente... Bueno, depende de cómo se haga el sistema. Sí. Porque si lo hacéis con lista, en el fondo, el que encabeza la lista, finalmente termina siendo el partido político quien decide los candidatos que resultan electos. Exactamente. Rodrigo Orellano, Nerea Palma, ambos muchas gracias como siempre. Encantado, Matías. Buenas Que noches. muy bien, buenas noches. Y al principio de este programa conversábamos y dábamos cuenta de la aprobación en el Senado del informe de la Comisión Mixta para la creación del Ministerio de Seguridad. Falta todavía que pase a la otra Cámara, los diputados, pero se encamina o va a un paso, a un tranco bastante acelerado, y vamos a primero tratar de entender de qué se trata, de qué es lo que va a cambiar si es que termina aprobándose y siendo ley y siendo creado este ministerio. Para eso tomamos contacto con Lorena Fríes, que es diputada del Frente Amplio. Diputada, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías, ¿cómo estás tú? Bien, pues mucho gusto tenerla aquí. ¿Por qué no nos ilustra, como decía un viejo profesor? ¿Por qué no nos ilustra un poco de qué va este ministerio? Porque el título a todos nos calza, y además nos calza aparte con la demanda de la ciudadanía. Pero ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los bordes? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuáles son los efectos reales que vamos a conocer? En fin. Bueno, yo creo que es un tremendo cambio contar con un Ministerio de Seguridad. Lo digo porque este ministerio primero tiene una larga historia. Recordemos que la presidenta Bachelet lo había incorporado en su programa, que luego el presidente Piñera presenta un proyecto, y finalmente, después de casi 15 años, estamos a puertas de aprobar lo que va a ser una institución especializada, capaz de establecer, digamos, de seguir los temas de seguridad en sus niveles de prevención del delito, de orden público y también de seguridad pública. Y en ese sentido, además, tiene una suerte de cambio de paradigma, porque es un ministerio que va a asumir la seguridad en términos integrales, incluyendo a todos los actores y haciendo algo a lo que no está acostumbrado el Estado chileno, que es bastante compartimentado, Matías. La idea es justamente que se trabaje
con todos los actores que están involucrados en el tema de seguridad, pero también con actores sectoriales que pueden contribuir, por ejemplo, a la prevención del delito. Ese es el primer gran punto. Gente especializada para temas de seguridad que hoy día tienen una complejidad y un dinamismo que la verdad requieren tener un espacio propio. Es buen punto. ¿Por qué no nos, para hacer la comparación, en el evento de que se formalice o que se apruebe este ministerio, cuáles son todos esos servicios que están diseminados por el Estado que funcionan en favor de la seguridad que estarían ahora agregados en un ministerio? ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, pensemos que este ministerio va a tener lo que se llama el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que por una parte va a tener facultades de control respecto de los subordinados jerárquicamente, las policías, va a tener un ámbito también de cooperación respecto de otros ministerios y otras instituciones, llámese Gendarmería, la Unidad de Análisis Financiero, llámese las policías de investigaciones y la Policía de Carabineros, llámese también los servicios, digamos, que de alguna manera pueden estar considerados como parte de la seguridad, pero también va a colaborar con otras instituciones como son el Ministerio Público, la Contraloría, en fin, otros actores que son autónomos, pero que pueden prestar, ¿no es cierto?, servicios o pueden coordinarse intersectorialmente con este sistema de seguridad. ¿Y qué vamos a lograr con eso? Que estas dinámicas más complejas del delito puedan mirarse a través de toda esta conjunto de instituciones, dándonos un panorama bastante más certero de cómo apuntar, ¿no es cierto?, a superar estas dinámicas delictuales. ¿Por qué no podría, en el actual esquema, hacer eso mismo un subsecretario de seguridad? Hoy día no existe. Hay un subsecretario de Interior que tiene esa facultad. Pero si se agrega, ¿por qué? ¿Qué sería distinto? ¿Por qué es necesario un ministerio propiamente? Lo que pasa es que, bueno, el Ministerio del Interior tiene dos funciones. Tiene una función de articulación política por una parte y tiene la de seguridad. El problema de tener la seguridad en un ministerio que es eminentemente político puede generar problemas de politización de la seguridad, por una parte. Y por otra parte, combina a los profesionales y todos los cuadros profesionales dentro en esta doble tarea que hace que efectivamente no se esté mirando y focalizando en un solo tema, sino que siempre está combinando. Y de hecho yo diría que la seguridad se come un poco al Ministerio del Interior y por lo mismo es bueno separarlo y darle también más potencia al Ministerio del Interior, que es la otra pata de este proyecto. Eso me gustaría que nos explicara también. ¿Qué funciones distintas a las que hoy tendría ese Ministerio del Interior nuevo, sin la seguridad bajo su alero? Bueno, va a mantener ciertas cuestiones como son senda, como es el tema del servicio de migraciones, todo lo que tiene que ver con los desastres, porque requieren una mirada del conjunto de los sectores que conforman el gobierno. Pero básicamente yo creo que va a cumplir una tarea que está un poquito disgregada y opacada en la SECPRES, que parte de la SECPRES se va al Ministerio del Interior y que tiene que ver con la articulación política, pero también con el seguimiento programático, ¿no es cierto?, que va haciendo el gobierno en la medida que va transcurriendo el periodo. Y eso, focalizado en Interior, claramente le da una potencia mucho más fuerte de la que tiene hoy día. ¿Esa coordinación política significa de alguna manera que se convierte, o lo dice explícitamente en la ley, es ser coordinador primus inter pares? ¿Va a tener un rango distinto? ¿Va a ser ese ministro o ministra del Interior un poco el jefe de los ministros o no? No es un primus inter pares tal como lo planteas tú, porque finalmente el Ministerio del Interior, más que ser un superior jerárquico, es el mandatado para coordinar los esfuerzos del gobierno y para llamar
por ponerlo de alguna manera, para llamar la atención de aquellos problemas que requieren esta mirada integral, que es el gobierno, que tiene un programa o que incluso va ajustando su programa en la medida que avanza el gobierno. En este sentido va a haber, yo creo, incluso una mayor difusión ciudadana, conocimiento ciudadano de cómo vamos avanzando durante el gobierno a partir del Ministerio del Interior y del seguimiento que haga del programa de gobierno, en definitiva. Pero va a coordinar a todos los ministerios. Así es. ¿Sí? Sí. Hay algunos críticos de esta figura porque establecen que se parece, aunque no es exactamente lo mismo, a una suerte de primer ministro. Y claro, Sí, y una república, esto no es una república parlamentaria, es una república y un primer ministro no es elegido, es designado. Entonces, ¿ahí se puede producir un conflicto o no? No, no se va a producir ese conflicto. La verdad es que durante toda la discusión surgió esto, pero la verdad es la forma en que se establecieron las funciones para el Ministerio del Interior. Queda clarísimo que coordina el gabinete, no es un primer ministro, menos aún en un contexto, tú dices republicano, pero también fuertemente presidencialista. Por lo tanto, no hay cómo entender que esos fantasmas estén presentes. Hay países que tienen una famosa figura del Chief of Staff, que Estados Unidos, por ejemplo, que alguien lo recuerda, no sé si es exactamente así, pero hablaba con un analista hoy día y me decía lo que fue Benninger en su momento, lo que fue Otone en su momento. Es decir, que cuando Otone, que no tenía ningún cargo formal, iba a hablar con un ministro, estaba hablando el presidente de la República. Cuando Benninger hablaba, estaban escuchando un poco al presidente Elwin, sabían que lo representaba tanto así. Esa figura, ¿va a ser este ministro del Interior o no? Yo creo que en la práctica los ministros del Interior han sido eso en Chile. Pensemos en lo que fue Insulza en su momento, por ejemplo, ¿no? Que era el ministro, el Panzer, justamente, lo que fue Chadwick en su momento también, que son personas, digamos, muy vinculadas, si tú quieres, a la presidencia, donde hay un fiato, pero que no necesariamente son los portavoces de la presidencia, pero sí son los que tienen una mirada más ejecutiva en términos de la coordinación respecto de lo que está pasando. Pero en ningún caso, insisto, porque se levantaron las voces, quedaron todos tranquilos con la idea del Ministerio del Interior y su fortalecimiento, y además que cuestiones como lo que te decía, el seguimiento del programa, hoy día están en SECPRES, y esa parte de la SECPRES se va al Ministerio del Interior, dejando a SECPRES con lo que hace prácticamente en un 100%, que es el seguimiento legislativo y encargarse de ser la contraparte del Parlamento. Por lo tanto, yo de verdad creo que se ordena un poco más el Estado chileno frente a los desafíos que tenemos hoy día. Ha habido gobernadores que han alegado de esta forma porque probablemente lo ven como una forma más de centralismo, de centralizar todos los poderes. ¿Qué responde usted respecto a esa crítica? Mira, yo creo que eso no es real, porque lo primero que hay que rescatar acá es que en materia de seguridad, si bien hay desconcentración, no puede haber descentralización. Las policías requieren un mando. No podría ser que estuvieran a cargo de gobernadores que son elegidos, que eventualmente incluso pueden ser de una posición política distinta al gobierno, y pondríamos en aprieto a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Por eso me parece que la figura que se ha pensado, que es este Seremi de seguridad, que va a ser el encargado de seguridad, por lo tanto encargado de un sector, como son los otros Seremi respecto de los distintos sectores, es algo que hace sentido en el organigrama actual. Los temas de descentralización, la verdad es que están presentes y estuvieron presentes en la discusión. Por una parte, el Ministerio de Seguridad crea también, además de sus dos subsecretarías, crea
dos consejos nacionales, uno de seguridad pública y otro de prevención del delito, que en las distintas regiones pueden optar si quieren hacer uno de prevención o de seguridad pública. En esos consejos el gobernador participa, ¿ya? Por una parte. Y por otra parte, me parece que es interesante también ver cómo los temas que tienen que ver con los gobernadores van mucho más allá de la seguridad y que tienen que ver con el fomento productivo, tienen que ver con el turismo, tienen que ver con el ordenamiento territorial y también con la prevención del delito. Y en ese sentido, el gobierno hace un año presentó un proyecto para fortalecer las facultades preventivas de los gobernadores, así como lo hizo, y que está en su último trámite, lo mismo con los municipios. Por lo tanto, hay como ir engarzando armónicamente a los gobiernos regionales que van a estar coordinados, ¿no es cierto?, por el delegado presidencial, con el gobernador, que va a tener que ver con la seguridad en materia de prevención del delito, pero que tiene además una cartera bastante más amplia. Diputada Fríes, de ser aprobado en la Cámara de Diputados el informe de la Comisión Mixta, ¿ya sería ley cuándo y cuándo comenzaría a operar? Que es lo interesante. Bueno, hay ciertos plazos que se requieren para dictar otras leyes que establece el propio ministerio, como es este Sistema Nacional de Protección Ciudadana, que entre paréntesis es re importante también porque por fin establece una ventanilla única para aquello que son las amenazas, las denuncias y todo lo que son las alertas ciudadanas. Y eso va a tener un plazo de 8 meses para presentar la ley. Pero por mientras se van a ir estableciendo, bueno, las plantas, preparando, digamos, la instalación de el ministerio que creo que va a ir tomando el próximo año, y yo espero que a finales del próximo año o ya entrando el próximo gobierno esté plenamente ya en funciones. Bien, pues Lorena Fríes, diputada del Frente Amplio, gracias por recibirnos esta noche, como siempre. Que esté muy bien. Buenas noches, Matías, que estés bien. Chao, igualmente. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos, espérenos. De vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: pagos por colusión de los pollos. ¿Se acuerda usted? Bueno, montos y fechas, ahí están, el detalle, en 24horas.cl. El CERNAC anunció el inicio de esta compensación para beneficiarios de pensión básica solidaria e de invalidez. Detalles, insisto, 24horas.cl. Y el tiempo, los próximos días aquí en Santiago, que es lo que nos indica que habrá mañana cielo parcial, máxima 25 y 9 como mínima, probable todo esto, 26 el jueves como máxima y 9 la mínima probable. Luego viernes, sábado y domingo sale el sol pleno con máximas de 28 y 27 y mínimas de 10. Cielo despejado. Escuchamos a los Bunkers, una de las bandas más icónicas de Chile, anuncian un nuevo capítulo en su carrera. Gira Acústica 2025, un espectáculo íntimo que llevará sus clásicos a un formato desenchufado. Esta gira estará inspirada en un reciente MTV Unplugged, dirigido por Pablo Larraín, y promete un repertorio ampliado, con invitados especiales y una banda reforzada. El recorrido nacional comenzará el 6 de febrero del 2025 en el Teatro Municipal de Viña del Mar y continuará por Coquimbo, Valdivia, Frutillar, Temuco y Talca. El evento incluye residencias especiales en Santiago y Concepción. En marzo, la gira dará su primer salto internacional con conciertos en México. Así parte con los Bunkers. Y con los Bunkers despedimos Vía Pública de hoy. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.